Buenas noches, compañeros. El día de hoy vamos a realizar un podcast sobre la actividad número 5, reto 5, y nuestro grupo fue asignado por el 106002 con la unidad 190, quien habla de la consolidación de la partida doble y ecuación patrimonial. Nuestro grupo está conformado por quien les habla: John María Costa Rojas, Melanie Colón Londoño, Beatriz Elena Castaño Ibarra, Yaira Marcela Madrid Trejos, Glenis Emit Padilla Ramos. Tabla de contenido. Consta de, como primero, la historia de la contabilidad y su fundamentación. La ecuación patrimonial como segundo. Como tercero tenemos activos, pasivos y patrimonio. Cuarto, ingresos. Y por último, lo que son los gastos. La historia de la partida doble es un método que se registró contable basado en el principio de que todo hecho económico afecta al menos dos cuentas. Aunque hoy es el sistema universal de la contabilidad y su origen fue gradual. Los orígenes antiguos de la partida doble, que aunque surgió mucho después de los antecedentes, se remontan prácticas de registro económico primitivas, como lo son las civilizaciones antiguas, como la Mesopotamia de los 3000 años antes de Cristo, en Egipto 2000 años antes de Cristo, y en la Mesopotamia se redactaban directamente las contabilidades en tablillas de arcilla para registros tributarios como las deudas, los inventarios y los cultivos. En cambio, los egipcios llevaban las cuentas de entrada y salida de una manera muy unilateral. En Grecia clásica, los registros los llevaban más que todo como en los templos y los distinguían por bienes públicos y privados. En Roma, a diferencia, su aparición de la adversaria, por lo que llamaban directamente, puede ser el libro diario del conde mayor, pero sin ningún método de doble anotación. Estas culturas se manejaban en un sistema contable básico, pero que también registraban la entrada y la salida, y no solo se relacionaban en ambas partes de transacción. En la Edad Media y el desarrollo del comercio europeo entre los siglos XIII y XIV, el comercio marítimo y terrestre creció tan intensamente en Europa que Italia, como cuna del progreso contable, como sus grandes ciudades, lo menciona, como el Venecia, Génova, Florencia, eran los centros financieros y comerciales, la cual tenían la necesidad de usar un sistema contable más robusto para controlar lo que eran las inversiones marítimas, préstamos mercantiles, sociedades y temporales, lo que denominaron como Conmeda, o las operaciones de crédito o los cambios de moneda. Algunas de las nuevas prácticas que anticipan la partida doble fueron los comerciantes italianos, que empezaron a realizar transacciones en dos libros, sería el diario y mayor, para separar las cuentas de los socios y para distinguir el capital de ganancias después de cobrar y pagar. Estos métodos contenían ya un germen de partida doble que, aunque no estaban formalizados ni sistematizados. La formalización de Lucas Pacioli en 1494 fue algo muy decisivo, que por un matemático franciscano, dentro de esta obra monumental incluyó un tratado de 36 capítulos titulado como Particulares de Computis Scriptei. Esas eran algunas de las aportaciones de Pacioli, en la cual describe pues que todo debía ir basado a un inventario diario y el libro mayor, para explicar todos los principios de que deben y de haber, como muestra para calcular las ganancias como tal. La evolución posterior del siglo XVI al siglo XIX, si no estoy mal, tras la publicación de Pacioli, Alemania, Francia y España y Países Bajos adaptaron el método, surgiendo unas nuevas obras mediante contadores, economistas, contables. Los aportes muy destacados fueron sobre Matteo Marniadi, que profundizó en teoría patrimonial, impulsando un sistema de libros contables. Cuando el señor Edmond de Grand desarrolló una idea moderna de la ecuación contable, Francesco Villa, considerado un reformador de la contabilidad científica. Poco a poco fueron formando escuelas contables como la escuela italiana, la escuela francesa, la escuela alemana,
y la escuela estadounidense. En la contabilidad moderna en el siglo XX, de ahí en adelante, ese siglo, surgieron nuevas auditorías modernas, los cuales los principios de la contabilidad en los colegios y los profesionales las estandarizaron de una manera normativa. Quienes en su momento lo llamaron normas internacionales, para asimismo adaptar poco a poco un control interno y un análisis financiero a nivel mundial. Pero para su lógica contable el doble efecto se mantiene intacta hasta el día de hoy. Bueno, en el siguiente tema tenemos lo que es la fundamentación de la partida doble. La partida doble se sostiene de 5 principios lógicos económicos, los cuales son la dualidad económica, que habla de la transición de los dos efectos simultáneos, la igualdad patrimonial, que se basa en la ecuación, el equilibrio contable, la cual es quien habla del deber o del haber, de lo que se disminuye o lo que se origina desde el cumplirse como tal. También tenemos la razonabilidad y la verificabilidad, que habla directamente de los controles internos, la verificación de los errores, los seguimientos de operaciones y las elaboraciones de los estados contables financieros. Para ese margen de error también existían también lo que son las bases para los estados financieros, que también ha hecho una parte muy fundamental en lo que viene siendo la partida doble, que sirve para manejar lo que es el balance general, los estados de los resultados, el flujo del efectivo y los cambios del patrimonio. Listo. Seguimos con nuestra compañerita que nos va a hablar un poco de lo que es la ecuación patrimonial. Bueno, ecuación patrimonial. Básicamente la comparación que se hace entre lo que tiene la empresa y lo que debe. Eso nos permite hallar proporción para financiar los activos de la empresa. Bueno, esta ecuación patrimonial consta de 3 variables que teniendo 2 de ellas podemos determinar la tercera. Prácticamente la ecuación patrimonial es una igualdad en la medida que los activos son iguales a suma de pasivos y patrimonio. ¿Me colaboras, porfa, compañero, con la otra diapositiva? Bueno, fórmula de la ecuación patrimonial. La representación de la ecuación patrimonial es activo igual al pasivo más el patrimonio. Teniendo claro que el activo son los bienes que tiene la empresa, los pasivos las deudas que tiene con terceros como proveedores y el patrimonio las deudas que la empresa, ¿cómo te explico? Las deudas que la empresa tiene con los socios, que vienen siendo como los aportes sociales. Bueno, el fundamento de la ecuación patrimonial. La empresa es tema muy aparte de los socios que la conforman y para que una empresa pueda operar bien requiere de activos como el dinero, mercancías, oficinas, construcciones, terrenos, materias primas, etc. Si no se tiene estos activos, una empresa no puede existir básicamente y estos activos se consiguen de 2 maneras. Por los aportes que hacen los socios, que viene siendo cuando se constituye una empresa, y los primeros aportes sociales que ellos hacen precisamente para formarla, o por medio de créditos que la empresa adquiera con bancos o con personas pues externas como lo son proveedores. Bueno, el equilibrio de la ecuación patrimonial. La ecuación patrimonial siempre debe estar equilibrada, es decir, tú puedes jugar con las 3 variables, pero siempre debe dar activo es el igual al pasivo más el patrimonio, nunca puede haber desigualdad. Ella nos permite ver con claridad que por más que juguemos de distintas formas con las variables, el equilibrio siempre se debe de mantener. Bueno, por acá tenemos un ejemplo del equilibrio de la ecuación patrimonial. El activo se aumenta cuando los pasivos o el patrimonio se incrementan. Esto se debe a que, como ya se ha explicado, la única forma de adquirir activos es mediante la financiación que ofrecen los pasivos o el patrimonio. Un ejemplo es cuando un socio aporta bienes, estos se convierten en activos de la empresa, o cuando un banco otorga un crédito. Inmediatamente este crédito se convierte en dinero en efectivo que viene a ser un activo. Gracias, compañero. ¿Qué es un activo? Un activo es un bien y derecho que una persona o empresa posee con el fin de que proporcione un beneficio a futuro. Compañero, me colabora con la otra. Los activos se dividen en dos tipos o clases. El activo corriente y activo no corriente. Un activo corriente son aquellos recursos que una empresa puede convertir o utilizar a corto plazo. Es decir, estos activos se usan para operar el día a día, como por ejemplo lo que es efectivo, el dinero en mano,
o en cuentas bancarias. También tenemos lo que son cuentas por cobrar, lo que es dinero adeudado a una empresa o por sus clientes. También tenemos lo que es el inventario, que son bienes mantenidos para la venta. Los activos no corrientes. Los activos no corrientes son aquellos recursos que no se pueden convertir fácilmente en efectivo, es decir, los que no se pueden a corto plazo. Estos suelen durar más de un año y se usan para el funcionamiento a largo plazo de la empresa. Ejemplo, tenemos lo que son las propiedades, plantas y maquinaria. También tenemos lo que son las inversiones, lo que son acciones, bonos, fondos mutuos y otros instrumentos financieros. La naturaleza de esta cuenta es débito. ¿Qué es un pasivo? Un pasivo son obligaciones y deudas que una empresa debe a otros, es decir, a otras empresas o a una persona. Entre estos pasivos, se dividen en dos tipos, principalmente en pasivo corriente y pasivo no corriente. Los corrientes son los que se esperan liquidar dentro de un año, es decir, los que se realizan a corto plazo. Entre estos tenemos lo que son las cuentas por cobrar a proveedores, cuentas por pagar a proveedores, documentos por pagar, salarios por pagar y impuestos. Los no corrientes son los que se esperan liquidar a largo plazo, es decir, más allá de un año. Entre los que tenemos los préstamos bancarios, los bonos emitidos por la empresa y las hipotecas por pagar. La importancia de los pasivos, tenemos lo que es el financiamiento y el análisis financiero y la toma de decisiones. ¿Qué es el patrimonio? El patrimonio son el conjunto de bienes y derechos y obligaciones que posee una persona o empresa, es decir, es la diferencia entre sus activos y los pasivos, y su fórmula es patrimonio igual activo menos pasivo, es decir, son las deudas y obligaciones que tiene una entidad. Entre estas tenemos lo que es capital social, la reserva, utilidad del ejercicio y resultados acumulados. Los ingresos son los recursos económicos que una empresa tiene por la prestación de servicios, por venta de productos o la actividad económica a la que ésta se dedique. Esta es importante ya que nos ayuda a identificar los recursos fundamentales que tiene la empresa, nos ayuda a la toma de decisiones a la hora de tomar una decisión muy importante en nuestra empresa, nos ayuda a tener un control fiscal de lo que ganamos anualmente o mensualmente. Esta nos ayuda a llevar un equilibrio. El ingreso nos ayuda a medir la capacidad económica de la empresa, los ingresos nos ayudan para medir la capacidad económica de una empresa, permite calcular utilidad o pérdida, ayuda a evaluar el rendimiento del negocio y nos sirve para tomar decisiones financieras. Los ingresos son fundamentales en la partida doble, ya que esta siempre aumenta por el debe y disminuye por el haber. Los ingresos son la base fundamental para saber si nuestra empresa tiene pérdidas o estamos teniendo utilidades. Bueno, ¿qué son los gastos? Básicamente los gastos en la vida cotidiana es los gastos que tenemos de viajes, pero en este momentico nos vamos a enfocar en qué es los gastos respecto, qué nos dice la NIF. La NIF nos dice que es en los activos. Esto provoca una reducción en el patrimonio, pero esto no involucra la relación con las distribuciones de los propietarios. En pocas palabras, los gastos son un sacrificio económico que evita o disminuye las ganancias de la empresa. Existen varios tipos de gastos. Existen, por ejemplo, los naturales, que son los sueldos de los empleados de la empresa, pues respecto a las NIF. Los consumos de materiales, los servicios, también los gastos de función, los gastos no operacionales, son los gastos de valores, es decir,
no forman parte de la operación normal del negocio, por eso están incluidos dentro de los presupuestos, multas, demandas, reemplazos, equipos, todo es esto. En la clasificación de gastos están los gastos fijos, como son los que mencionaba, los sueldos de los empleados, también los que son aquellos también que siempre van a estar mes a mes. Gastos variables son los que indican su nombre, varían en semanas o meses. Gastos operados que se usan para definir gastos eventuales dentro del presupuesto. La diferencia entre gasto y costo básicamente es los gastos no regresan, los costos sí. Bueno, chicos, básicamente podemos dar cuenta que todos estos conceptos nos recuerdan que la contabilidad no solo nos sirve para cumplir obligaciones, sino para generar confianza y tomar mejores decisiones y garantizar la sostenibilidad de nuestra compañía, negocio o empresa. Tener claro, comprender estos fundamentos, pues nos permite ver que la contabilidad es una aliada súper estratégica e indispensable para cualquier empresa, por grande o pequeña que sea. Y puede desarrollarse con seguridad, transparencia, visión y futuro si lleva acorde todos estos puntos que acabamos de mencionar. Y más que todo relacionados con la NIE, es que estas nos guían a nosotros para poder conocer, por ejemplo, en mi caso, los gastos, cómo se presentan, cómo se miden, para así tener una propia información financiera clara y pues confiable. Yo creo, compañeros, pues que todos los aportes y digámoslo así, argumentos que dieron cada uno de los compañeros, creo que son algo muy fundamental para definir o para ampliar un poco el conocimiento sobre lo que trata todo este tema de lo que viene siendo la contabilidad del sector en la parte doble, también incluyendo lo que son los gastos, los costos y todo lo que hemos hablado anteriormente. No siendo más, compañeros, yo les dedico una feliz noche y que Dios los bendiga.